Muchas gracias, muy buenas noches, que el Señor los bendiga. Creo que a la mayoría los pude saludar. Y bueno, qué precioso tiempo que estamos compartiendo en la presencia del Señor, ¿sí? Vamos a buscar juntos el libro de Santiago, ¿sí? Van a ver varios versículos que vamos a tomar de este libro para la reflexión de esta noche, ¿sí? Hay una frase que dice, nada es tan contagioso como el COVID. No, como el COVID no. Nada es tan contagioso como el ejemplo, ¿sí? Ni el COVID es tan contagioso. Nada es tan contagioso como el ejemplo. Y mientras usted busca Santiago, le quiero compartir que hace unas semanas atrás me hice un rico mate y me senté con mi Biblia a leer el libro de Santiago entero. En la misma tarde lo leí entero, ¿no? Porque justo estaba hablando con una amiga y ella me comparte varias cosas que el Señor le estaba mostrando de este libro, así que digo, si vos le hablás a Amalia, me tenés que hablar a mí también. Entonces, bueno, me senté a leer esta palabra y sentí esa inquietud de leer el libro completo, porque a veces vamos leyendo un capítulo por día y hay cositas que podemos ir aprendiendo cuando nuestra memoria está fresquita del capítulo anterior de lo que leímos y demás. Y cuando terminé de leer el libro de Santiago, me vino esta frase a la mente. Si amamos al Señor, que se note, ¿sí? Si amamos al Señor, se tiene que notar. Y cuando leemos el libro de Santiago, tiene mucha riqueza este libro, no vamos a hablar de todos los temas de los que habla, pero sí vamos a puntualizar en esto que él deja tan marcado acerca de que si nosotros amamos a Dios y conocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, lo que nosotros hagamos todos los días tiene que reflejar que tenemos a Cristo en nuestra vida, ¿sí? Por eso Santiago dice, capítulo 2, vamos a leer primeramente, del 14 al 17 dice, amados hermanos, yo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice a Dios, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate. Pero no le da ni el alimento ni la ropa. ¿Para qué le sirve? Y el 17 dice, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil, ¿sí? En esta versión tiene palabras mucho más sencillas y hasta es más chocante leerlo, ¿no? Pero Santiago en ningún momento, sí, lo primero que quiero aclarar es que está diciendo que vamos a ser salvos por lo que hacemos. Él no contradice de ninguna manera lo que la palabra enseña, desde lo que enseñó Jesús hasta lo que Pablo también enseñó, que nosotros somos salvos por gracia, por recibir a Cristo en nuestro corazón. Pero Santiago está pegando como una especie de refrescada de conceptos, ¿no? De que si nosotros recibimos a Cristo, si tenemos a Dios, si amamos a Dios, nosotros tenemos que reflejar ese amor en lo que hacemos todos los días, ¿sí? Y van a haber varias cosas que va a mencionar Santiago. Yo anoté 5, si no me equivoco, que Santiago menciona donde ese amor a Dios se tiene que manifestar en nuestra vida de todos los días, ¿sí? Por eso, si amamos a Dios, se tiene que notar en lo que somos y en lo que hacemos. Ahora, pensando en esta palabra, yo reflexionaba sobre otros pasajes de la Escritura que nos dan la misma enseñanza, ¿sí? Sin perder Santiago, vamos a leer un momentito en Juan, capítulo 21, cuando está terminando el libro de Juan. El Señor Jesús, ya resucitado, se acerca nuevamente a los discípulos. En otro relato cuenta como Tomás le dice, si yo no veo, no creo, ¿no? Y Jesús dice, bienaventurado el que cree sin ver. Pero en este capítulo se centra en un desayuno, ¿sí? Y ese desayuno no era un desayuno como comemos nosotros, porque estaban comiendo pescado. Yo creo que nadie desayuna pescado acá en Argentina. Pero ellos estaban desayunando ahí a la orilla del agüita, ¿sí? Y el Señor comienza a hablar con Pedro, ¿sí? Pedro ya había negado a Jesús, pero había vuelto al Señor. Y en Juan 21, 15,
Jesús le hace esta pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Pedro le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos. Y Jesús le hace la misma pregunta 3 veces. Le dice: apacienta a mis corderos, le dice: apacienta a mis ovejas. ¿Sí? Por ahí cambia la figura de cuidado, pero habla de lo mismo. Y en esta noche yo los voy a invitar a que, en vez de decir Simón, hijo de Juan, pongamos nuestro nombre ahí. ¿Sí? Y Jesús nos pregunta: ¿me amas? No me tienen que contestar a mí, ¿no? Piénsenlo para ustedes. Y Jesús dice: si me amas, apacienta a mis corderos. Y acá no quiere decir que todos tenemos que cumplir la misma tarea de Pedro, pero sí habla de que si amamos al Señor, tenemos que ser obedientes a lo que Él nos enseña. Y la obediencia siempre va a traer bendición a nuestras vidas. La obediencia no tiene que ver solamente con, cumplamos los 10 mandamientos, no tiene que ver solamente con eso, porque muchas veces el Señor retó a su pueblo, le llamó la atención por solamente cumplir reglas. La obediencia tiene que ver con el gran mandamiento, que es amarlo a Dios y amar a las personas, ¿sí? La obediencia tiene que ver con vivir como Jesús nos enseñó, porque nos va a hacer bien a nosotros. No tiene otro propósito cumplir lo que dice la palabra que ser bendecidos, ¿sí? Cada cosa que Jesús nos enseñó y cada mandato que nos dio es para que nosotros podamos vivir esa vida abundante que Él ganó para cada uno de nosotros. Por eso el Señor llama la atención de Pedro y le vuelve a decir: si me amás, cumplí lo que yo te pedí que hagas, ¿sí? Pedro sabía bien lo que él tenía que hacer, pero en ese haberse ido, haber negado a Jesús, creo que tal vez emocional y espiritualmente él no se sentía capacitado para cumplir el propósito, para poder hablarle a otros, para poder hablar acerca de Jesús. Pero Jesús lo vuelve a llamar y le vuelve a decir que si él lo amaba, tenía que cumplir lo que él le estaba enseñando, ¿sí? Y volviendo a Santiago, ¿sí? Yo ahora lo perdí porque no lo dejé bien marcado. Volviendo a Santiago, es la misma enseñanza que el apóstol Santiago intenta expresar en toda la carta. Santiago por ahí en algunas expresiones a veces parece duro, ¿sí? Pero creo que fue la forma de llamar la atención en un tiempo donde tal vez la vida del creyente se había transformado solamente en decir: bueno, sí, yo amo a Dios y está todo bien y vivo para mí y no pienso en las necesidades de los demás. Por eso Santiago vuelve a retomar estas palabras y vuelve a remarcar, ¿sí? En el capítulo 1, versículo 22, que no solamente podemos escuchar la palabra, sino que también la tenemos que practicar, ¿sí? Y yo quiero mencionarle así brevemente 5 cosas que Santiago dice que si amamos a Dios se tiene que notar en estos momentos de nuestra vida, ¿sí? Santiago comienza diciendo algo en el capítulo 1 que cada vez que lo leo me impacta de la misma manera, ¿sí? En el Santiago 1, versículo 2, dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Yo no sé usted, pero yo no me pongo contenta cuando tengo problemas. ¿No? No es que, me fluye la alegría y el gozo del Espíritu. Por lo general, lloro un rato, me enojo, oro y después me calmo, ¿no? Pero no es que me fluye la alegría, ¿no? Y no es que Santiago está diciendo que nos hagamos, que vivimos en una nube de ensoñación, sino que nos está mostrando de que a pesar de las pruebas, podemos vivir en el gozo del Espíritu Santo, porque Dios no nos va a soltar la mano. Porque tenemos un Dios que nos sostiene, que nos ayuda, que nos guarda, que nos cuida, que provee todo lo necesario para atravesar ese tiempo de prueba. Santiago no está tratando de que nosotros hagamos cosas que son imposibles, sino que nos está ayudando a enfrentar ese tiempo de prueba, amando a Dios y entendiendo, como también lo escribe Pablo en Romanos, que ese tiempo de Dios, ese tiempo de prueba, va a hacer que Dios saque algo bueno de esa situación. Y vamos a poder tener un aprendizaje de esa situación. Vamos a poder tener, un crecimiento a través de esa situación que Dios permite que venga a nuestra vida, ¿sí?
Nunca Dios va a permitir un tiempo de prueba o de proceso para destruirnos. Dios permite esos tiempos para formar nuestro carácter, para formar nuestro corazón, para que todo lo que tenga que salir de nosotros salga en ese tiempo y nosotros realmente podamos conocer más al Señor y podamos amar más a Dios. Cuando estamos atravesando un tiempo difícil tenemos dos caminos. O confiamos más en el Señor o nos alejamos de Él. Lamentablemente a veces, y lo vemos en muchos ejemplos de la Escritura, ¿no? Tenemos esa tendencia a enojarnos o tal vez a querer huir de Dios, ¿no? Pero sin embargo, cuando nos acercamos a Él, empezamos a ser fortalecidos. Cuando decidimos confiar a pesar de lo que estamos viviendo, podemos ver cómo Dios transforma esa situación que nosotros estamos viviendo y tenemos la fortaleza suficiente para poder atravesar esa temporada de nuestra vida. Por eso, cuando vengan esos tiempos difíciles y nosotros decidimos amar a Dios y decidimos obedecer a Dios, es ahí donde vamos a ver tremenda bendición sobre nuestras vidas. Donde no tenemos que darle lugar a la amargura, donde no tenemos que darle lugar al resentimiento, a la falta de perdón, sino que tenemos que darle lugar al Espíritu Santo para que Él trabaje en nosotros, para que Él nos muestre también el propósito de ese tiempo. Por eso unos versículos más adelante, Santiago dice en el versículo 4 que ese tiempo de prueba va a producir que seamos constantes en la fe. Y después también en el versículo 5 dice que nosotros, si necesitamos sabiduría, se la pidamos a Dios. Y no es que ese versículo está arrancado de ese lugar que como a veces lo usamos, ¿no? Bueno, si necesitamos sabiduría, pidámosela a Dios. Pero está hablando de un contexto donde estamos pasando un momento duro. Y en los momentos difíciles es donde más necesitamos de la sabiduría de Dios. No sé si se acuerda de la historia de Abraham, Sara y Agar. Yo estuve leyendo un libro en esta semana que hablaba de la vida de Agar, ¿no? De cuando somos lastimados por personas que nos deberían bendecir. Y en esta historia nosotros podemos ver que en un tiempo de prueba, Abraham, en vez de seguir confiando en Dios, decidió, bueno, más bien Sara, pero Abraham le hizo caso, ¿no? Decidieron resolver las cosas a su manera. Y hubo una consecuencia tan tremenda que hasta el día de hoy el pueblo musulmán se sigue peleando con el pueblo judío. O sea que hasta el día de hoy existe esa consecuencia. Y cuando nosotros en un tiempo de prueba no pedimos la sabiduría de Dios, muchas veces vamos a tomar decisiones que van a profundizar el dolor y van a profundizar la crisis. Por eso necesitamos confiar en Dios, amar a Dios en esos tiempos de prueba y permanecer en Dios. Jesús lo explicó gráficamente en Juan 15 cuando habló de la vid y habló de las ramitas que vendríamos a hacer nosotros, ¿no? Si esa ramita se corta de la vid, deja de tener vida. No produce fruto, no va a continuar su existencia, ¿sí? Por eso Jesús nos habló de que tenemos que permanecer cerca de Él. Y en los momentos más difíciles de nuestra vida van a ser donde nos vamos a tener que determinar a confiar y a creer que Dios está con nosotros y está sosteniendo nuestras vidas. Pero Santiago sigue hablando, ¿sí? Y nos va a decir también que se note que Dios está con nosotros tiene que ver también con la expresión de nuestra fe. Vamos a leer Santiago 1, 26 y 27. Si alguien lo tiene y lo quiere leer fuerte, ¿me ayuda? 1, 26 y 27. Mejor no hablamos de ese versículo, ¿no? Seguimos para adelante. Es fuerte lo que dice Santiago, ¿sí? Pero nos habla de que nuestra expresión de fe, nuestra vida de fe, no tiene que ver con cumplir una forma o tener un formato, ¿sí? Sino que tiene que ver, primeramente dice con guardar nuestras palabras, después vamos a hablar un poquito más de eso, pero también con mirar y ver las necesidades de los demás.
y guardar nuestro corazón, por eso dice, y no dejar que el mundo te corrompa. Guardar nuestro corazón de todo lo que tenemos alrededor y es contrario a lo que Dios quiere, que cada vez tenemos más cantidad de ideologías y pensamientos que están totalmente en contra de Dios. Pero Santiago puntualiza muchísimo en esto. Nuestra fe tiene que ver con cumplir el gran mandamiento, amar a Dios y amar a las personas. Él dice ver a las viudas y a los huérfanos en sus aflicciones, ver la necesidad de las personas y no solamente verla. Ahora vamos a seguir hablando de eso. Tiene que ver también con desde nuestro lugar poder hacer algo para bendecir esas vidas, ¿sí? Seguimos un poquito hacia adelante. Amar a Dios y que se note que Dios está en nuestras vidas tiene que ver con el trato que nosotros tenemos con las personas, ¿sí? Con cómo nosotros tratamos a las personas. Capítulo 2, versículo 3, dice, si ustedes le dan un trato preferencial a la gente rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú quédate de pie allí o bien siéntate en el piso, ¿acaso no están ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? ¿Sí? Eso es el versículo 3. Y el 8 y el 9 dicen, por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado, ¿sí? Y esto tiene que ver con cómo nosotros miramos a los demás, ¿sí? Con qué lentes, ¿sí?, usamos para mirar a los demás. Yo si me los saco no veo a nadie, así que me los tendría que sacar más seguido. Cada vez que tenemos una opinión negativa sobre alguna persona, saquémonos ese lente y mirémoslo con un poquito más de objetividad y pensemos si esa persona realmente es así como yo creo que es. ¿Sabe por qué? Porque los prejuicios hacia las personas detienen la compasión. Jesús veía a las personas como ovejas que no tenían pastor y que estaban necesitadas de ayuda. Si yo tengo un prejuicio, la voy a usar porque tengo buena relación con mi hermanita Silvia Ax, entonces puedo hablar de ella tranquila. Si yo estoy enojada con Silvia y si yo digo que Silvia es esto, Silvia es lo otro, Silvia va a necesitar algo y yo me voy a hacer así, la que no vi, no escuché, no entendí. No voy a ir a ayudarla a Silvia, todo lo contrario. Me voy a alejar y que se arregle como pueda. Porque los prejuicios hacia las personas truncan la compasión. A mí me dolió un montón de veces escuchar en ambientes de ayuda, ¿no? Y bueno, algo habrá hecho para terminar así. Y dígame algo, ¿Jesús nos pone a nosotros a ver qué hizo la persona en la vida o nos pone a ayudarlo? Cuando Jesús vio a la mujer pecadora y que aclara la Biblia, que la encontraron en el acto de impureza sexual, le dijo, y bueno, querida, mira lo que hiciste. ¿Qué le dijo Jesús? Ni yo te condeno, y después le dijo una recomendación. Vete y no peques más. ¿Por qué? Porque ¿a quién le iba a hacer mal? ¿A Jesús o a ella? ¿No? Es bien clarito el Señor en lo que nos enseña. Y Santiago, retomando la enseñanza de Jesús, nos expresa esto. Si nosotros estamos llenos de prejuicio, poco vamos a cumplir la tarea, ¿sí? Y esto es algo que todos los días de nuestra existencia tendremos que revisar. Porque cuando nos sacamos un prejuicio parece que se nos pegan 4 o 5. Entonces todo el tiempo tenemos que revisar nuestro corazón de los prejuicios. A ver, hay gente que le hace mérito al prejuicio, no me van a decir que no. Vieron que hay gente que vos ya la mirás y ya el discernimiento le decís, Espíritu Santo, sacame el discernimiento porque te da miedo de lo que ves, ¿no? Pero más allá de eso, el Señor nos manda a bendecir a todas las personas y a poder, desde lo que podamos nosotros, colaborar en esa vida para que sea bendecida, ¿sí? Por eso amar a Dios se tiene que reflejar en el trato que tenemos con las personas. Y Jesús nos dejó un ejemplo poderoso que fue en Lucas capítulo 10, cuando habla del samaritano. Esas dos personas, justamente de un pueblo y del otro, estaban enemistados. Pero ese señor samaritano se tomó el trabajo de ayudar a esa persona herida y Jesús deja bien en claro que ese hombre que miró con compasión y que ayudó y que dio y que hizo todo lo que él podía, porque no dice que sacó un medicamento, él que tenía aceite y vino y eso usó para curar las heridas.
No es que Jesús le pidió algo que él no tenía o Jesús nos pide que ayudemos con algo que no podemos, con lo sencillo y con lo que nosotros tengamos. Y dejó ese ejemplo tan claro el Señor, ¿sí? Y algo que hace que nosotros colaboremos en la vida de todas las personas que tenemos alrededor es amar a Dios con nuestras palabras. ¿Amén? Amar a Dios con nuestras palabras, ¿sí? ¿Qué dice el título del capítulo 3 de Santiago? Ya vamos terminando. No escucho. Bueno, en mi traducción de Biblia dice control de la lengua, ¿sí? Y Santiago es tan gráfico al explicar este tema, ¿sí? Y nos desafía a hablar palabras de bendición. En el versículo 8, Santiago nos va a decir: pero nadie puede domar la lengua, es maligna e incansable, llena de veneno mortal. ¡Wow! A veces alabamos a nuestro Dios y Padre y otras veces maldice a quien Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y amarga? Pregunta don Santiago, ¿no? ¿Puede brotar bendición y maldición de la misma boca? Es una pregunta que él ya la estaba respondiendo, ¿no? Pero nos llama a nosotros a reflexionar de qué estamos diciendo. Y también yo le voy a agregar a esto, ¿qué nos estamos diciendo a nosotros mismos? Porque muchas veces en consejería hablamos con diferentes personas. Es un área que yo amo trabajar porque el Señor a mí me llamó a acompañar personas desde hace mucho tiempo atrás. Pero a veces la persona no puede resolver lo que le está pasando por las cosas que se dice a sí misma. Porque Dios dice que la ama y ella dice que no, o ella o él dicen que no sirve para nada y que nunca hace nada bueno. Y Dios dice que es bendito y esa persona dice que siempre le va mal y nunca le va a ir bien. Entonces no es solamente lo que decimos hacia afuera, ¿qué nos estamos hablando a nosotros mismos? Y lo que nos estamos diciendo, ¿tiene que ver con la palabra de Dios o está en contra de lo que la palabra de Dios dice? ¿Sí? Porque a veces somos demasiado duros con nosotros mismos también. Y lo que nosotros hacemos con nosotros, hacemos con los demás. Entonces somos muy duros con nuestras palabras con las otras personas. ¿Cuántos acá tienen hijos o nietos que sean chiquitos? Levante su mano. Amén. Amén, Sofi. Una sola palabra. La Sofi es una genia. Esta semana lo imitó al pastor y todo, la Sofi. Una sola palabra que nosotros le repitamos a un niñito de la edad de Sofi y un poquito más grande, se la va a creer para toda la vida. Amén. Si usted le dice a ese chiquito, ay, no, haces todo mal. Yo tuve en la escuela bíblica una nena que estábamos pintando y de golpe rompe la hoja, cuando vivíamos en Buenos Aires. Y le digo, no, mi amor, que tu dibujito estaba hermoso. No, si me equivoqué. Y la rompía cada vez más fuerte, ¿no? Entonces voy y le digo a la mamá, le digo, te hago una pregunta. ¿Vos le hacés sacar las hojas a la nena cuando se equivoca? Ah, sí, yo le hago arrancar las hojas del cuaderno y que la haga de vuelta. ¿Vieron cuando te sube y te baja la bronca pero no puedo decir nada? Digo, bueno, trata de no hacer eso, porque ella, le digo, está entendiendo que hace muy mal las cosas y ella la hace a la edad que tiene y como puede, digamos, ¿no? Pero había una marca sobre esa criatura de que ella hacía todo mal y desprolijo. Y el dibujo era hermoso, era de una nena de su edad y era hermoso, digamos, ¿sí? Por eso a veces las palabras que decimos a los chicos y no tan chicos marcan mucho. Y tenemos que cuidar lo que cada uno de nosotros hablamos. Pero las palabras siempre van a venir de lo que nosotros pensamos y sentimos. Por eso tenemos que hacerle caso a Santiago y también a David, que en el Salmo 139 escribe esa oración tan humilde donde le dice a Dios, Señor, examina mi corazón. Examina mi corazón. Si nosotros vivimos con esa actitud humilde delante de Dios de examinar nuestro corazón,
Hay muchas cosas que el Señor va a poder cambiar en nosotros y una va a ser nuestras palabras. A veces un lindo ejercicio es grabarse. Grábese un ratito a ver qué dice. No, la cara de algunos es como de no. Y ahora nos delatan los audios de WhatsApp. No, porque ahí quedamos grabados de lo que dijimos. Pero por eso necesitamos revisar qué estamos almacenando en nuestro interior. Mi esposo se sentó acá porque se me terminó el tiempo, ¿no? Bueno. Y para ir finalizando, algo muy precioso que Santiago también nos enseña, que si amamos a Dios nosotros tenemos que hacerlo. Santiago capítulo 5, me equivoqué acá el capítulo, es capítulo 5, versículo 15, ¿sí? Dice, una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecado, será perdonado. Y acá Santiago nos está enseñando que si amamos a Dios, y se tiene que notar que nosotros amemos a Dios por cómo vivimos, tenemos que aprender el hábito de amar de rodillas. Es decir, amar a las otras personas a través de nuestra oración. Hay una frase que leí hace muchos años orando por mi familia, que decía, las personas podrán huir de tus palabras, pero nunca podrán huir de tus oraciones. Hay personas tal vez cercanas nuestras por las que estamos orando porque están tal vez en un problema o porque no conocen al Señor o por un montón de situaciones más que tal vez ya no nos quieren escuchar. Tal vez ya no quieren escuchar lo que nosotros tenemos para decirle, pero nunca van a poder huir de nuestras oraciones. Por eso no se canse de amar en oración a esas personas. No se canse de orar por su familia que necesita conocer al Señor. No se canse de orar por esas situaciones que tal vez están pasando en su casa, porque Dios nos promete que esa oración del justo, que puede mucho, va a ser respondida. Nuestra oración y nuestro clamor va a ser respondido. Cuando la palabra habla de oración eficaz, ¿sí? Tal vez en esta traducción lo traduce de otra manera, esa oración digamos, que da en el blanco, esa oración que produce efecto, ¿sí? Tiene que ver con esto. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo y pedimos sabiduría de Dios, vamos a tener sabiduría también para poder orar de la forma correcta, de acuerdo a la necesidad de esa persona por la que estamos orando. Y Jesús también en Juan 15 nos promete que si permanecemos en Él, Él va a traer respuesta a nuestra oración, ¿sí? Por eso Santiago finaliza este tiempo, esta carta, si bien viene hablando de las cuestiones prácticas, nos vuelve a mencionar que la oración nunca es algo menor. La oración nunca es algo que tenemos que dejar para el final, sino que es lo prioritario para todo lo que hagamos después. Tenemos que siempre esforzarnos por llevar una vida de oración, esforzarnos por ser personas de oración, porque cuando estamos conectados a la fuente, Dios realmente trae respuesta y trae solución a muchas cosas que solos tal vez no lo podríamos hacer. Por eso el amor que nosotros tenemos al Señor se tiene que ver cada día en nuestro andar diario, en lo que hacemos, no solamente lo que ven las personas, sino lo que Dios ve en nuestro corazón, ¿sí? Nunca tenemos que caer en esto de hacer para que sacarnos la foto de la selfie y publicarlo en el estado de WhatsApp o en el Facebook. Hay un montón de cosas que yo sé que hay muchas personas acá que hacen en secreto. Y en ese secreto el Señor nos honra también, ¿sí? En esto que nosotros hacemos, de tal vez tender una mano, ayudar desde lo que podemos, de esa manera estamos honrando y también bendiciendo el nombre de nuestro Dios y cumpliendo lo que Él nos enseña en su palabra, ¿sí? ¿Qué le parece si oramos? Me falta la Sofi que me diga amén. Y vamos a pedirle al Señor que si tal vez necesitamos desafiarnos a nosotros mismos, amarlo más en este tiempo, que lo podamos hacer. Si nosotros tal vez necesitamos ajustar algunas cosas, nuestra expresión de servicio, de amor al Señor a través de bendecir a otros, que también podamos hacerlo y que el Espíritu Santo llene nuestro corazón y nos muestre y nos hable en esta noche.